Bueno, acá en Palsur, una vez más vamos a hablar con un amigo de la casa, ex juez electoral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Pertenece también al Sindicato de Empleados Judiciales de la Nación, específicamente se desempeña actualmente en un cargo relacionado con la cuestión Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Vamos a hablar con Isidoro Aramburu. Hola Isidoro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Un gusto escucharte y poder conversar nuevamente con vos. No, el gusto es totalmente nuestro y bueno, y el agradecimiento también por esta oportunidad que nos das de conversar con vos en este nuevo lanzamiento de algo relacionado con hablar pura y exclusivamente de política fueguina y nada más político que una reforma constitucional que acaba de frenar el Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego. Y sobre esto queríamos preguntarte a vos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, mirá, lo que acaba de pasar, digamos, para empezar por el final, ¿no? Es que una demanda contra la provincia de declaración de certeza y de inconstitucionalidad contra la norma 1529 que estableció la necesidad de la reforma fue receptada favorablemente por el Superior Tribunal de Justicia como instancia originaria en cuanto a la medida cautelar que solicitaba. Es decir, la medida cautelar, el legislador Lechman dice que la ley es inconstitucional y que además está caduca porque el gobernador convocó elecciones en una fecha posterior a lo que establecía la ley. Y además dice que la ley es inconstitucional. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, plantea también la medida cautelar, que sería la suspensión de las elecciones mientras se analiza y se resuelve la cuestión de fondo, que es la declaración de inconstitucionalidad. Por eso el Poder Judicial lo que dice, bueno, te hago lugar a la cautelar, pero mientras tanto le corro el traslado por 30 días al Poder Ejecutivo y le pongo en conocimiento a la legislatura esta situación para que contesten, evacúen el traslado y luego con esa contestación resolveré la cuestión de fondo. Esa es la cuestión jurídica última que acaba de suceder, Luciano. Claro, y con respecto a la pregunta sería, ¿es realmente una cuestión política lo que acaba de hacer la justicia o también tiene un marco jurídico? Porque el gobierno provincial acaba de decir que lo que hizo la justicia es una cuestión meramente política. ¿Es meramente político? No, mira, el planteo es una demanda judicial. Digamos que permanentemente se presentan a lo largo y ancho de la República Argentina contra normas que algún ciudadano o algún colectivo interpreta que es inconstitucional por la obstrucción de algún derecho constitucional, por lo que fuere. Eso es común que pase. Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que lo que se ha hecho es lugar a la medida cautelar, no todavía a la medida de fondo, que es lo que tenemos que esperar los ciudadanos a ver qué resuelve finalmente el Superior Tribunal de Justicia. Pero objetivamente, digamos, lo que ve el Superior Tribunal de Justicia es que la verosimilitud del derecho que invoca el legislador Lechman es atendible, porque lo que plantea el legislador es que la ley de necesidad de reforma de la Constitución sancionada en noviembre del año pasado no cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución en el artículo 192 y 194, que dicen que la misma ley, o sea, la legislatura, con exclusividad como potestad específica en la cuestión de la reforma, debe establecer cuáles son las partidas presupuestarias que se afectarán para el curso de la reforma, es decir, el proceso electoral, elecciones y funcionamiento de la convención, y convocar la misma ley de la legislatura a elecciones a convencionales. Y como eso no se hizo, bueno, la reputa de inconstitucional porque no se ha cumplido con esos dos artículos. Por eso me parece que es un tema jurídico y, digamos, en el marco del sistema republicano de gobierno, ¿no? Yo no estoy tomando partido porque, digamos, eso lo analizará el STJ, pero, digamos, nuestro sistema republicano justamente divide los poderes para que no haya autoritarismo, para que no haya monarquía. Entonces unos ejercen el poder ejecutivo, otros el legislativo y el judicial, que está llamado por la Constitución Nacional y la provincial a velar porque las normas en la Argentina sean constitucionales. Digamos, es una trabazón judicial que tiene obviamente ribetes políticos, pero que finalmente tendrá que resolverse no antes de 30 días.
Y una consulta con respecto a este tema. Vos decís que está tratando que todavía no trató la cuestión de fondo. La cuestión de fondo sería anular todo el proceso de reforma constitucional. La cuestión de fondo es si es o no inconstitucional la ley 1529 y qué incidencias tiene el decreto fuera de tiempo del Poder Ejecutivo al llamar a elecciones. En este caso, si se diera que es inconstitucional, significaría que caería todo el proceso de reforma, es decir, la reforma de la Constitución directamente no se daría, debería crearse otra ley. Exactamente. Se cae esta ley y eventualmente, bueno, las fuerzas políticas, el Poder Ejecutivo, los interesados, podrían impulsar una nueva ley. Y con respecto a esta situación, vamos a poner pues lo que dicta la justicia es que le da un periodo de 30 días para responder a esta cuestión al Ejecutivo. ¿Hay alguna posibilidad de que se reflote esta situación y que quede esta suspensión, se vuelva a reactivar y vuelvan a hacer el llamado electoral con la misma ley? La verdad que no lo sé, Luciano, te soy sincero, es una situación tan extraña, sin precedentes, por lo menos en mi conocimiento, que no lo sé. Hay que ver cuáles son los argumentos del Poder Ejecutivo y qué respuestas dará la legislatura provincial, atendiendo que ahora tenemos una nueva composición, ¿no? Porque recordemos que la ley fue sancionada en noviembre del año pasado con la legislatura que terminó con muchos de los legisladores su mandato y que luego asumieron los nuevos representantes del pueblo, ¿no? Así que todo es una incertidumbre, digamos, es un gran signo de interrogación, que es un aporte más, según mi mirada, ¿no, Luciano, si me permitís? Sí, obvio. Es un aporte más a la confusión y a la sobra de la sociedad, ¿no es cierto? Porque abstraigámonos de la reforma y de esta resolución, la verdad que la Argentina y la provincia tiene tantos y graves problemas políticos, económicos, sociales, energéticos, que da la pauta que digamos que la política llevándonos a este debate en este terreno parece no tener muy bien firmes los pies en la tierra, porque la ciudadanía está muy acuciada y angustiada con la falta de trabajo, con el problema de la deuda externa, con la crisis energética en Ushuaia, la inflación, la pobreza en la Argentina, que realmente parece increíble, parece una ficción que estemos debatiendo estas cuestiones. Pero bueno, es la política, yo soy respetuoso de la democracia, pero habría que pedirles un poco, ¿no?, a los representantes de los poderes públicos a que pongan las barbas en remojo y empecemos un poco a atender a la quietud de nuestra comunidad, la verdadera, ¿no?, la que trabaja, la que lucha con esfuerzo por el devenir de sus hijos, etcétera. Claro, en la resolución yo leí acá los argumentos, tenía acá a mano, no soy abogado ni nada por el estilo, pero acá se lee claramente que dice que se considera, justifican conferir una intervención especial de la legislatura atento al rol institucional. Es decir, yo digo para que a la gente le quede claro, porque creo que lo que yo he visto y tanteado en las redes es que la gente no sabe si esto de la palabra suspensión significa que vos dejás sin efecto por un tiempo, pero que puede volver a reactivarse, porque no es una cosa. Bueno, entonces la pregunta sería, si la legislatura, quisiera volver a retomar o sanear esta situación, la ley 1529 podría volver a tomar vigor y empezar a hacer efecto, es decir, convocarse la reforma igualmente, si la legislatura lo querría. Claro, yo no soy un experto en técnica legislativa, pero yo entiendo, obviamente, que la legislatura, al recibir este convite por parte del STJ, tranquilamente puede reunirse y decir, bueno, la anterior composición se equivocó, entendemos que es necesaria la reforma, vamos con otra ley complementaria a perfeccionar aquella ley y a realizarla nuevamente, digamos, respetando el contexto formal constitucional que impone el artículo 192 y 194, y entonces vamos a establecer en una ley complementaria cuáles son las partidas presupuestarias que se van a adjudicar para ejecutar el proceso de reforma,
y vamos a establecer ya la fecha de elecciones para comisiones constituyentes, no sé, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? En abril del año que viene. O sea, el poder legislativo es soberano, es el representante del pueblo de la Tierra del Fuego y puede resolver de cualquier manera. Claro, tal cual. O puede también decir, bueno, en su nueva conformación, decir, bueno, no, la verdad que no hay mayoría absoluta porque entendemos los nuevos miembros de la legislatura que no es necesaria la ley de necesidad de reforma porque hoy el pueblo de Tierra del Fuego tiene otras prioridades antes que una reforma. También puede resolver eso, ¿no? No lo sabemos. La mayoría absoluta, estamos hablando de 15 legisladores. ¿Cuántos legisladores de los 15 deberían conferir una mayoría absoluta? 10, porque lo que pide la Constitución para una ley de necesidad de la reforma es las 2/3 partes. Sobre 15 serían 10, que creo que son los que votaron en noviembre. Claro. Y con respecto a esto y la última pregunta, y no te molesto más, entonces habrían dos cuestiones. Primero, que dice de que las cuestiones presupuestarias no están como dice la ley, es decir, el Ejecutivo no planteó la cuestión presupuestaria, así también, es una de las facetas por las cuales se le cancela o se le suspende, ¿no? La ley de la legislatura es la que no prevé y no establece cuáles serán las partidas presupuestarias para la ejecución de la reforma. Y la otra situación es que se venció el plazo de 210 días porque presentaron lo de la cuestión esta de las elecciones a los 215 días. Así es, y entonces el legislador que presenta la demanda dice que la ley está caduca. Claro. Bueno, la verdad es muy claro. Muchísimas gracias, querido Isidoro. Te vamos a seguir molestando porque esto no termina, claramente no termina. Tal cual, Luciano. Pero bueno, vamos a ir analizando y vamos a ir charlando en la medida que vos lo consideres necesario, con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. Dale, abrazo a vos, abrazo a la familia. Chau. Hasta pronto.